Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Lucas capítulo 15 y vamos a leer el versículo 17 y 18. Lucas 15, 17 y 18. Amén, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Son, hermanos, las 11:25. A las 12 terminamos, 35 minutos, porque ya tengo hambre. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 15, versículo 17. Si usted lo encontró, por favor, le voy a pedir que se ponga de pie. Y dice el versículo 17 y 18, dice así: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a orar y entramos a la enseñanza. Dios Padre, le damos las gracias, mi Señor, en esta mañana por darme el privilegio y la bendición de poder compartir y predicar su palabra. Hable, Señor, a nuestros corazones, que podamos no nada más oírla, sino abrazar, Señor, su palabra para poder hacerla. Le pido que su Santo Espíritu, mi Dios, sea presente y nuestro invitado especial, y que no salgamos, mi Dios, como habíamos venido, sino que salgamos retados, exhortados para tomar buenas decisiones. Úseme, mi Dios, en una manera especial, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Perdone todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Este es, hermanos, el tercer mensaje que voy a predicar consecutivo, tras tres domingos, acerca de el papá del pródigo. Este es el tercer mensaje. La semana pasada prediqué un tema titulado, ¿verdad?, el actuar de papá. El actuar del papá. ¿Verdad? Que el hijo menor llegó y le dijo a su padre: Padre, dame lo que me corresponde porque ya me voy. ¿Verdad? Y el padre, ¿sabe qué? El padre, el actuar de él es que le dio libertad a su hijo. Quería la libertad y la libertad le dio. Él quería vivir a su antojo. Yo dije la semana pasada, este muchacho ya no quería permisitos de papá, sino ahora él quería la libertad y se fue. Yo dije, no hay ningún problema de que el chamaco el hijo pródigo se haya ido de la casa del padre, sino el problema es que muchas veces, yo dije, nuestros hijos se van de las casas, de nuestros hogares, y empiezan a hablar diciendo: mi papá me corrió, mi mamá me corrió, mis padres van a la iglesia y ¿de qué les sirve si me corrieron? La iglesia es lo mismo. Mucha gente se va de la iglesia y dice: el pastor es un animal, el pastor me corrió, o el pastor ya no me quiere, o el pastor no me habla, o el pastor... Y saben que buscan argumentos para proteger su mala decisión, ¿verdad? Quieren libertad y se les da la libertad a los hijos y bueno, y hacen lo que quieren, pero al fin y al cabo fue lo que ellos hicieron hacer. Pero en esta mañana, hermanos, quiero predicarles acerca de el otro tema, el tercer mensaje, que se llama lo que había en casa de papá. Mire, lo que había en la casa del papá del pródigo. Y número uno, hermanos, vamos a seguir aprendiendo de este padre del hijo pródigo. El papá no era malo, hermanos. El papá era bueno. Amén, hermanos. Y mire, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, el versículo 17. Voy a hacer un lado para acá, hermanos, porque me gusta mucho de este lado. Aquí me gusta. Mire el versículo 17, lo que dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Qué dice, hermanos? Tienen abundancia de pan. ¿Quiénes tenían abundancia de pan? Los jornaleros. Eran empleados de su padre. Y ellos, ¿sabe qué? Tenían abundancia de pan. Y miren lo que sigue diciendo la segunda parte. Y yo aquí, ¿qué dice? Número uno, hermanos, lo que había en casa de papá. Número uno, había bendición de Dios. Ahí estaba la bendición de Dios, hermanos. Y este joven, hermano,
este muchacho no crea de que alguien fue y le dijo al hijo pródigo, ¿sabes qué? Mira, allá en la casa de tu papá, mira, los trabajadores, los jornaleros, ¿sabes qué? Tienen, no, a él no le platicaron. ¿Sabe qué? Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía él? Porque él vivió ahí. Él estuvo con su padre, creció con su padre, vivió en su casa. Él sabía el ambiente de su hogar, sabía lo que había en esa casa. Y dice la Biblia que después de las desgracias que él vivió, ¿sabe qué? Cuando tocó fondo, cuando llegó, ¿sabe qué? A un estado donde ya no tenía para dónde correr, se sentó tantito por ahí y empezó a cavilar, empezó a reflexionar. Y la Biblia dice que volviendo en sí, el hijo pródigo, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Dice, tienen abundancia de pan y yo aquí, dice, perezco de hambre. Oh, teniendo la comida en abundancia, este chamaco, y como dicen los de Guerrero, el mocoso, prefirió, ¿sabe qué? Dejar, la Biblia dice abundancia, prefirió dejar la abundancia por la escasez. Él sabía de que en ese hogar que él había dejado había bendición de Dios y no había miseria, había en abundancia. Y repito, ¿sabe qué? A él no le contaron, él sabía, porque él vivió en ese hogar. Su rebeldía y la inmadurez, el hijo menor se fue, quiso vivir a su antojo, fuera del alcance de su padre, pero un día, dice la Biblia, que volvió en sí, pero un día reaccionó. Mire, hermanos, el hecho de que él se había ido, no se acabó la bendición en su casa. ¿Se da cuenta de esto? El chamaco pensó, el mocoso, el muchacho creyó, me voy a ir para que sufran. Me voy a ir para... No, ¿sabes qué? Cuando ese chamaco se fue de su casa, escucha lo que te voy a decir, había un plato extra de comida. Había otro plato de comida. ¿Sabes quién se lo comía? Su hermano. Porque tenía hermano. Su hermano se comía el otro plato de comida. ¡Qué bendición! Mientras que el otro andaba de miserable en la calle. Este chamaco pensó, ¿sabe qué? Me voy a ir de la casa para que sufran, a ver qué hacen sin mí. Me voy yo y se va a ver la bendición. Qué equivocado estuvo. La bendición con él y sin él estaba en la casa de su papá. Y él sabía de que había bendición porque él dijo, oh, dice, ¿cuántos jornaleros? Escuche bien lo que dice, ¿cuántos jornaleros tienen? Fíjese el verbo. ¿Cuántos jornaleros tienen? Él no dijo, wow, en la casa de mi padre tuvieron cuando yo estuve. No. Él está diciendo en este momento, mientras yo carezco de comida, mientras yo ando de muerto de hambre por acá, ellos tienen. En un tiempo presente está diciendo ellos tienen. No, él lo dijo, tuvieron porque ya no tienen, porque yo me salí de mi casa. No es cierto, ¿sabes qué? En su casa del hijo pródigo, papá, ¿sabes qué es lo que había? Había pollito. Había tortillas calientitas. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! Oh, había un guisado ahí para comer, mientras que el otro, ¿sabe qué? Quería las semillas de las algarrobas para comer porque andaba muerto de hambre. ¿Sí? Y en la casa, mientras que él andaba muerto de hambre, que el hijo andaba hambriado, ¿sabe qué? En su casa estaba la bendición. Bueno, qué insensatez de nuestros hijos, que piensan que al irse, ¿sabe qué? Se acabó la bendición en la casa de papá. No, ya te dije, sobra un plato de más y eso se lo va a comer el pastor. ¿Sí? Yo le dije la semana pasada, hermanos, allá cuando prediqué, allá en la casa del hermano Metro, es increíble, pero dijo una señora, ¿sabe qué? Yo tengo un niño, creo que de 4 años, dijo. De 4 años, digo, chamaco, me voy a ir de la casa. 4 años tenía el mocoso. Y le dijo a la mamá,
Pues vete. ¿Y qué hizo este chamaco? Este chamaco de 4 años agarró su cobija. ¿Sabe qué? Agarró su cobija. ¿Y sabe qué? Y se fue a la casa de su abuelito. ¿Cuántos años tenía el chamaco? 4 años. Es increíble. Pero hay hijos que a los 4, 5, 7 años, me voy a ir de la casa. Piensa que se va a acabar el lonche en tu casa. Y dijo la señora, ¿y sabe qué? Al otro día dice, ahí viene mi hijo. ¿Sabe qué? Venía arrastrando su cobija porque quería comer. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, ese niño, que en su casa, ¿sabe qué había? Abundancia de comida. Regresó el chamaco. Él dijo, ¿sabe qué? En la casa de papá tienen, no dijo tuvieron, sino que seguían teniendo, a pesar de que él ya no estaba ahí, seguían teniendo la bendición en la casa de su papá. Mire, escuche bien, mire. Otros disfrutaban en la casa de su padre lo que él había dejado. ¿Cómo ven? ¿Y quiénes disfrutaban en su casa? Los jornaleros. Ellos disfrutaban, hermanos, como dije, hermanos, aquel guisado de pollo rojo, hermanos, aquel pollo en cacahuate que tanto me gusta, hermanos, se lo estaba comiendo otro. Y aquel hijo andaba así, mire. Así, mire. Así. Están comiendo. Y yo pensó el chamaco que lo hice de su casa. Y ya no va a haber lonche. Yo creo que cuando el pródigo regresó, miró a su hermano más gordo. ¿Pero qué te pasó? Nada, me comía tu plato de comida. ¿Para qué regresaste si ahora ya no me va a tocar el tuyo? Mire, hermanos, otros disfrutaban lo que él despreció. Hijos, escuchen muy bien, hijos de muchos hogares cristianos abandonan su hogar por necedad y rebeldía, pensando que la bendición, cuando ellos se vayan, se la van a llevar. Piensan que ya no van a, piensan que los padres van a andar mendigando por ahí, a ver quién les va a dar por ahí un taco. No, sabes que eso no va a suceder nunca. El hecho de que un hijo se vaya de la casa de su papá por rebelde y querer vivir una vida a su antojo, la bendición queda en la casa de papá. Y el que se va, ¿sabe qué? Esa es mi esposa. Esta señora está peligrosa, mi esposa, cuando me hace los mensajes. Yo nomás escribí ahí que el chamaco se va rebelde porque querer vivir una vida a su antojo. Pero la bendición se queda en casa. Y ahí mi esposa me escribió, el que se va anda sin perro, sin dueño. Esta señora, hermano, que pone mi esposa ahí. No es cierto, lo escribí yo. Hermanos, y esta es una realidad, hermanos. El que se va, ¿sabe qué? Abandona su hogar, abandona el camino de Dios, y ¿sabe qué? Y anda, hermanos, en la calle como perro sin dueño. A ver quién le tira un hueso. A ver quién le tira una tortilla. Porque él sabía que en la casa de papá, ¿sabe qué? A la 1 o 2 de la tarde, ya está el lonche hecho. Nomás llego, me siento y como y ya estuvo barrufado. Los perros sin dueño no tienen, ¿sabe qué? La comida segura. Andan buscando ahí a ver quién le va a tirar algo, a ver quién le da algo. Pensó que se iba a acabar la bendición en su hogar, pero ¿sabe qué? He enseñado a los jóvenes mucho cuidado, he enseñado muchas veces a los jóvenes mucho cuidado por sus malas decisiones. Los que sufren son los hijos. Piensan que no saben, miren, no saben ni valerse por sí mismos, no saben de responsabilidades y agarran, ¿sabe qué? Agarran su cobija y se van. Y luego, ¿me extrañaste, mami? ¿Quién eres tú? Soy yo soy yo.
¿Le puedo ayudar a algo, joven? ¿Necesita un taco? Soy yo, mami, soy yo. Ah, es que como llegaste un poco trasquilado y todos tus huesos pegados a tu pellejo, no te conozco. Mire, hermanos, ahí en la casa de papá había bendición, ahí había buen lonche, pero se fue de su casa. Y mire, hermanos, es igual como aquel que se va de la casa de Dios. Es aquel que se va, ¿sabe qué? De la iglesia. Cuando vuelva en sí, se acordará y dirá: en la iglesia había bendición, porque en la iglesia, ¿sabe qué? Había Pepsi que sabía buena. A ver, hermanos. Hermano, decía, allá en la iglesia había galletas, ¿cómo se llaman? Doraditas. Esas galletas doraditas sabían bien buenas. A ver, hermanos. Cuando yo estaba en la iglesia, cada primer domingo del mes me atascaba sabroso. Cuando vuelvan en sí, ¿sabe qué? Se van a acordar, hermanos, de la iglesia, la bendición de la iglesia. Porque van a andar por allá, ¿sabe cómo van a andar? Como perros sin dueño. No van a calentar lugar por algún lado. ¿Lo conocido? Mire, yo no sé qué tiene aquel lugar donde está la mesa, donde está la palmita, hermanos. Aquí está el comedor, está la mesa, la silla, está fresca y sombra, y allá estamos amontonados. ¿Sí? No sé qué tiene. Y nos vamos a acordar, no, hombre, cuando el pastor nos daba recreo de la escuela dominical, nos íbamos a la tiendita y luego se iban por los vasos, porque ya sabía uno, los vasotes, y ahí estaban las de 3 litros, papá. Cuando vuelva en sí, ¿sabes qué? Van a pensar algún hermano que se va de la iglesia, se va a llevar la bendición de Dios a la iglesia. No, la bendición se queda aquí en la iglesia. Se queda la bendición de Dios. No dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, que dice, juntos en armonía, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová, que dice, bendición. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Cuando los hermanos están en armonía, unidos juntos, dice la palabra de Dios. En ese hogar, hermanos, en ese hogar que dejó el hijo, ¿sabe qué? Ahí había bendición de Dios. Ahí estaba la bendición de Dios, hermanos, y la Biblia, hermanos, no se equivoca. Y cuando vuelva en sí el hermano que se fue de la iglesia, ¿sabe qué? Ya dije que cada primer domingo se va a acordar de que había un buen lonche por ahí. Va a decir qué rico sabía aquella comida que guisaba la hermana. Y mientras tanto sabe que hasta las moscas le van a andar encima a él. Uno puede decir que el pastor exagera, hermanos, pero 30 años en la iglesia lo he visto. Número 1, ¿sabe qué es lo que había? ¿Sabe qué es lo que había en ese hogar? ¿Qué había? Bendición de Dios. Ahí está. Número 2. Número 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 17 y 18. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Miren lo que dice. 18. Me levantaré. ¿Y qué dice, hermanos? Me levantaré e iré a mi padre. Número 1, ¿sabe qué? En la casa del pródigo había bendición. Escuche. Pero número 2, en la casa del pródigo había, escuche bien, había un hogar. No estoy diciendo que había una casa, porque hay casas que no tienen hogares. ¿Sí? Él sabía, hermanos, de que allá, ¿sabe qué? Había un hogar. Había un hogar compuesto por papá, por mamá y por los hijos. Y si había un hogar ahí, quiere decir que en ese hogar había paz, había tranquilidad, había armonía, había compañerismo, había amistad, había todo en ese hogar que él había dejado. Amén, hermanos. Todo eso él lo había dejado. Ahí había, hermanos, ¿sabe qué? Había un hogar en aquella casa que él había dejado. No nada más una casa, sino un hogar, una familia, escuche bien, integrada, una familia unida. Había paz, había armonía, había compañerismo, había un buen ambiente y se respiraba todo eso en aquella casa que él había dejado.
¿Está conmigo, hermanos? Había dejado todo aquello, una familia integrada, no desintegrada. Pastor, ¿y por qué dice usted de que había un hogar? ¿Por qué dice que había compañerismo? ¿Por qué dice que había una familia integrada? ¿Por qué dice que había unidad? ¿Por qué dice que había armonía? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si en esas paredes, en esa familia, en esa casa no hubiese habido lo que estoy mencionando, el chamaco nunca hubiese querido regresar. ¿Sí? Si en ese hogar viviera un infierno los padres, si fueran unos padres hipócritas, si fueran falsos, si fueran otro tipo de vida, si hubiera pleitos, si hubiera gritos, si el chamaco hubiese vivido un infierno, ¿sabe qué? ¿Para qué iba a dejar el infierno donde vivía y meterse a otro infierno? Quiere decir que este chamaco, cuando pensó en regresar, está diciendo, ¿sabe qué? De donde yo salí hay un hogar. Porque ¿quién va a salir del infierno para meterse al infierno otra vez? Había un hogar ahí, como dije. Si es cierto, estoy convencido de que en ese hogar que él había dejado había reglas. Si es cierto que había autoridad en ese hogar, por eso, ¿sabe qué? Por eso él se fue de su casa. Porque ya no quería autoridad, porque ya no quería reglas. Por eso el chamaco se fue. Pero aún con reglas y aún con autoridad, ese chamaco, ¿sabe qué? Malcriado, ese muchacho malagradecido, ¿sabe qué? No dejó, ¿sabe qué? Una casa, sino que dejó un hogar. Porque repito, hermanos, si sus padres no estuvieran bien, ese chamaco nunca hubiese querido regresar a ese hogar que le había dejado. Pero él sabía lo que él había dejado. Versículo 18, dice la palabra de Dios: me levantaré e iré. ¿Se da cuenta? ¿Por qué quiso regresar? Porque él sabía que había un hogar. Él dice, me levantaré y iré, dice, me voy a levantar y voy a ir, ¿sabe qué? Al encuentro de aquel hogar que yo un día dejé. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no lo sé. De que el pródigo anduvo por la calle, por allá, no sé, hermanos. Pero sí dice la Biblia que un día volvió en sí y un día dijo, me levantaré e iré con mi padre. ¿Sabe qué, hermanos? Si algo tenemos que aplaudirle y reconocerle al pródigo, como dije la semana pasada, entre tantos los errores, es que reconoció. Dejó a un lado el orgullo, dejó a un lado la rebeldía y él dijo, me levantaré y iré. Me voy a levantar y voy a ir, ¿a dónde? A la casa de papá. ¿Por qué? Porque yo sé que hay bendición ahí. ¿Por qué quiero regresar? Porque ahí hay un hogar. Un hogar, una familia integrada. Si no fuera verdad así, ¿para qué regresaría? Y mire, ¿cuántos, escúchenme muy bien, cuántos cambian un buen hogar? ¿Cuántos cambian la bendición por las mundanalidades? Mire, hermano, ¿sabe qué? Miren, ¿cuántos cambian la bendición? ¿Cuántos cambian un buen hogar por las mundanalidades? ¿Y cuántos cambian un hogar por la soledad y por el aislamiento? ¿Cuántos cambian, hermanos, un hogar por la soledad? ¿Cómo andaba el chamaco? Mientras tenía la manera, es cierto, tenía el compadre, tenía el amigo, tenía amistades, pero cuando todo le hubo faltado, ¿qué pasó? Ya no tenía amigos. Quiere decir que este muchacho, ¿sabe qué? Cambió la bendición de Dios, cambió un buen hogar por aislamiento, por la soledad, por la miseria y por el hambre y por todo lo que usted quiera ponerle. Y aún así, hermanos, todavía, a pesar, como he dicho antes, es una de las parábolas más predicadas, es una de las parábolas con mucha enseñanza por todos lados. El problema es que todavía habemos muchos jóvenes y hermanos dentro de la iglesia que no hemos aprendido todavía esta parábola. ¿Sí? Mira, hermanos, cuántas veces la gente que encontramos ganando alma dice, no, hombre, cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo iba a la iglesia, esto, aquello y el otro, y ahora, mire, hace tiempo, ya hace como unos 12 años, no, como unos 7 años,
encontré a un señor y le empecé a hablar de la palabra de Dios aquí en Lombardo. Y me dijo que sí, que como mucha gente que se iba a venir a la iglesia, no vino. A la siguiente ronda que seguimos tocando puertas aquí en Lombardo, lo volví a encontrar y le dije, ¿qué pasó con usted? Ah, dice, pero es que ya no vivo aquí. Pero si aquí está usted, ¿cómo que ya no vive aquí? Pues aquí está. Ah, sí, nada más vine a visitar a mis hijos, pero ya me dejé con mi esposa. ¿Cómo? Sí, sí, ya tronamos. Ya no le aguanté a la señora, dice. Ahorita, dice, ahorita estoy saliendo con una pollita. Así me dijo. Estoy saliendo con una pollita. Es así, dice. Es así, dice. Es bien a todo dar. Así me dijo. Es bien a todo dar. Y le dije yo, ¿y cuánto tiempo tienes viviendo con ella? Dice, no, dice, todavía no vivimos juntos, pero estoy saliendo con la pollita. Le digo, oyes, ¿y qué tal si esa pollita te sale guajolota? Porque hermanos ya me conocen. Le dije yo, ¿qué tal si esa pollita te sale guajolota? No creo. Agarré, le dije y salí corriendo. Me pelé. Ahí te miro. Regresé a la otra vuelta y lo encontré en su casa otra vez. Digo, ¿y ahora qué pasó? Me reconcilié con mi esposa. ¿Y la pollita? No. ¿Cuántos hermanos en la iglesia y en su hogar pasa lo mismo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Piensan que voy a estar mejor fuera de la voluntad de Dios. Piensan que en el tiempo que no es apropiado todavía salir de mi casa, ¿sabe qué? Voy a estar bien. O que voy a abandonar los caminos de Dios, voy a estar bien, hermanos. Es una tremenda mentira, hermanos. Y escuche esto. Usted pregúntele a alguien, hermanos, que está fuera de la voluntad de Dios, y dígale, ¿cómo estás? ¿Y sabe qué le va a decir? ¿Sabe qué le va a decir? Estoy bien. Yo estoy preparado para esa pregunta. Cuando yo le pregunte a alguien que está fuera de la voluntad de Dios y me diga, y yo le voy a decir, ¿cómo estás? Me va a decir bien. ¿Y usted sabe cómo le voy a contestar yo? Yo le voy a decir, yo estoy mal. Porque ahora, hermanos, así está la cosa. El que está fuera de la voluntad de Dios está bien. Y el que está dentro de la voluntad de Dios está mal. Por eso estoy preparado para decirle, yo estoy mal. Mira, hermano, ¿sabe qué? Este hombre, este muchacho pensó, ¿sabe qué? Que iba a estar muy bien allá fuera de la voluntad de Dios y fuera de la casa de su padre. Había bendición, había un hogar. Lo cambió todo por mundanalidades, por la soledad, aislamiento. Pero ¿sabe qué? El pródigo regresó por la paz, por la armonía, el compañerismo, por un hogar, aunque con reglas y autoridad, pero ¿sabe qué? Regresó el hijo pródigo. La Biblia ya no dice de que este hombre se fue de su casa otra vez. ¿Sabe por qué? Yo creo que este hombre aprendió. ¿Sabe qué aprendió? La experiencia. Aprendió la experiencia. Aprovechó la oportunidad que su padre le dio. Número uno, en la casa había bendición. En su casa había, ¿sabe qué? Un hogar. Y número tres, hermano, y terminamos porque mire. Número tres, hermanos, en su casa, escuche bien, en su casa había oportunidades. En su casa había oportunidades. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahí mismo, la salida de Dina. No, así ya se les prediqué, ¿no? Así dice que como está del otro lado. Mire, déjeme decirle, hermanos, que la iglesia, hermanos, antes de entrar al tercer punto, la iglesia, ¿sabe qué? Debería de ser nuestro hogar. Primero, en segundo lugar, pero la iglesia debería ser un hogar para nosotros cristianos. Pero muchos prefieren seguir de pródigos, y para algunos
Y para algunos tenemos más paz y armonía en la iglesia que en el hogar. Yo no sé por qué, hermano, yo aquí en la iglesia ya soy feliz. Yo en mi casa yo no me voy. Amén, hermanos. Yo soy más feliz aquí en la iglesia, yo no me voy para mi casa. Aquí vivo, mire, no me quiero ir. Pero decimos, aquí vivo. Pero hermanos, la verdad, escuche bien, habemos hermanos que tenemos más paz, que tenemos más paz, más tranquilidad en la iglesia. Hay niños que llegan a la iglesia, llegan contentos, felices a la iglesia. Llegan, hermano, wow, parece mejor que a su casa, llegan felices y miran al pastor, pastor. Pero cuando tengan 15, 16 años, ¡ay, pastor! ¿Eh? Sí, habla de que son felices, contentos aquí en la iglesia, hermanos. Son felices. Vean los chamacos jugando allá arriba de la carretera. Andan corriendo por acá. Allá hacen su grupito de los niños, otros por allá abajo. Son felices los chamacos en la iglesia. La tienen como que si fuera su casa, hermanos. Mire, hermanos, ¿sabe qué? Cuando uno ama la iglesia y tiene a la iglesia como su casa, cuando faltamos a la iglesia sentimos un vacío en nuestra persona. Sí. El hijo pródigo, ¿sabe qué? Se fue y dejó todo eso. No una iglesia, ¿sabe qué? Sino también un hogar, la iglesia. Ahora sí, número 3, versículo 20, mire lo que dice. Dice, y levantándose, ¿qué dice? Vino a su padre. El versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su papá. No nada más lo planeó, no nada más lo pensó, no nada más lo meditó, sino que también tomó la decisión de venir a la casa de papá porque sabía que había bendición, porque sabía que había un hogar y porque sabía que en casa de papá había oportunidades. ¿Sabe qué? El chamaco sabía que su padre no lo iba a rechazar. ¿Cómo ve usted? Si él hubiese tenido en mente de que su padre lo iba a correr o de que su padre no lo iba a recibir, ¿sabe qué? Este hombre, este muchacho no hace planes para ir a buscar a su padre, para reencontrarse con su familia, para reencontrarse con la bendición y el hogar que él había dejado. Él tenía en mente, ¿sabe qué? De que papá le iba a dar una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, no se hubiera levantado. Había ahí, ¿sabe qué oportunidad? Sabía que su papá no era como él. Sabía que en su casa de su padre había oportunidad. No se quedó con la intención, como dije, sino que él regresó. Fuera como fuera su padre, ¿sabe qué? Era un padre de segunda oportunidad, lo cual el pródigo aprovechó y su papá lo aceptó de regreso a casa. ¿Sabe ustedes que Dios es un Dios de oportunidades? Mire, hermanos, yo dije en una de las enseñanzas, este padre del pródigo representa a Dios. Y si nosotros, como padres, somos padres de oportunidad para con nuestros hijos, también Dios es un padre de oportunidad para sus hijos. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué sucede? Lo mismo, hermanos, que así como hay hijos que no quieren regresar, ¿verdad? A hogar, todavía no quieren regresar a casa por ciertas razones, cualquiera que sean. Así hay quienes en la iglesia no quieren regresar. ¡Ay, no, es que el pastor, quién sabe qué va a hacer! ¡Ay, no, es que los hermanos, quién sabe qué! Pues entonces quédese de pródigo. Que aquí como quiera, ¿sabe qué? Hay bendición. Mire, creo que las gallinas están comiendo hasta chilaquiles ya. ¿Se imagina? Mire, ¿sabe qué, hermanos? Para quienes quieren en la casa de papá, ¿sabe qué, hermanos? Hay segundas oportunidades para quienes quieran aprovecharlas, porque hay quienes, ¿sabe qué? No les gusta aprovechar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera oportunidad. Porque, hermanos, ¿sabe qué? Hay quienes se les da, ¿sabe qué? La primera y la segunda y la tercera oportunidad, y hay quienes no las aprovechan. El día de mañana, ¿sabe qué? Que ya no estén. El día de mañana, que Dios no lo quiera, anden en silla de ruedas, van a decir, ¿por qué no aproveché la oportunidad que me daba mi papá? ¿Por qué no hice caso si bien que me decía? Y luego
El animal del pastor también me decía. Entonces, ¿sabes qué? Jamás nunca te vas a poder caminar el día que te quiebres tu espina dorsal por desobediente, por rebelde, por tu orgullo y porque no regresar a la casa de papá, para no regresar a la casa de Dios también. Hermanos, 30 años en la iglesia. ¿Qué no he vivido yo? ¿Qué no he visto yo? Y a veces les predico y les digo y les hablo y les aconsejo. Y he dicho muchas veces, y hay muchos que no creen. Hay muchos que no creen. Hasta que lo vivan. Tenía razón el pastor. Yo no le creí. ¿Sí? El hijo pródigo dejó un hogar, ¿verdad? Dejó la bendición de Dios. Pero en la casa de papá había esa gran oportunidad. Y las oportunidades son para quien las quieren. Nuestro Padre Celestial, ya dije, es un Padre de oportunidades. Solo es cuestión de levantarse e ir a Él y venir a Él. Y no es aprovechar la oportunidad que Él da. Porque ya conocemos. Adentro, hermanos, porque ya conocemos cómo es adentro de las cosas de Dios. Porque ya conocemos cómo es dentro de la casa de Dios. Y ya conocemos cómo es fuera de la casa de Dios. Ya sabemos cómo es dentro de la voluntad de Dios. Y ya sabemos cómo es andar fuera de la voluntad de Dios. Pero hay quienes, repito, prefieren seguir y andar de pródigos que decir, me levantaré y iré a mi Padre Dios. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado más tu hijo. Hazme, Señor, como uno de tus jornaleros. Déjame dormir allá en el granero. Pero la oportunidad, Él la da. Y la reciben, ¿sabe qué? La toman quienes quieren. Quienes no, van a seguir, ¿sabe qué? Acordándose nada más y diciendo cuántos jornaleros en la casa de papá están comiendo. ¿Cuántos van a estar viviendo allá en su soledad, en su aislamiento, solitos, espantándose las moscas? Mientras que allá en su casa hay un hogar, una familia integrada, con paz, con armonía. Un hogar que está esperando que vuelva el pródigo, ¿sabe qué? Para darle la segunda oportunidad. Dios, hermanos, como he dicho, Dios es un Dios de oportunidades. La oportunidad está de parte de Dios. Aquí depende si nos levantamos y vamos. Amén, hermanos. Uno decide qué hacer. Oramos y terminamos. Padre, gracias. Gracias, Dios, le damos, Señor, en esta mañana.